El invitado de hoy, don Osvaldo Hurtado, fue presidente del Ecuador a principios de los 80, entre mayo del 81 y agosto del 84. Recientemente, en junio, ha cumplido 80 años. Increíble, ¿no lo parece? Y está aquí con nosotros. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Osvaldo? Gracias por estar aquí. Encantado, Jaime. Bueno, cuéntanos, ¿por qué está pasando lo que está pasando ahora en el Ecuador? ¿Por qué Lenín Moreno ha decretado este paquetazo? ¿Era esto inevitable? ¿Eran predecibles las severas protestas callejeras? ¿Cómo lo ves tú? En los años 70, cuando gobernaron los militares, imprimieron una política económica cepalina, estatista, que implicó una ampliación significativa del tamaño del Estado. Y yo me vi forzado, al asumir la presidencia, a realizar un ajuste económico muy severo que provocó manifestaciones populares que estuvieron a punto de derrocar a mi gobierno. Pero al final se restableció el crecimiento económico, cayó la inflación y se estabilizó el precio de la moneda. Moreno heredó de Correa algo mucho más grave, porque durante la dictadura de aquel ciudadano, la economía pasó la economía pública de significar el 20 y más al 40 y más. Dobló el tamaño del Estado. Que lo financió con un precio del petróleo de $100 y después con endeudamiento. Bien, a Moreno le correspondió pagar la cuenta de este despilfarro. Y eso significa, pues, sacrificios para el gobierno. Esto es reducir el tamaño del Estado. Claro. Y significa, pues, financiar el presupuesto no con más endeudamiento, sino con un aumento de los ingresos públicos. Y en esa perspectiva, la reducción o eliminación del subsidio a las gasolinas era fundamental. O sea que ha hecho bien, ha sido un estadista, no ha buscado el aplauso de la calle. ¿Cuánto ha subido la gasolina porcentualmente, para tener una idea? Todavía, luego del aumento, la gasolina del Ecuador sigue relativamente teniendo barata. Un precio inferior a casi todos los países de América Latina, con la excepción de Venezuela. Claro. ¿no? Pero en Venezuela te la regalan. Hay varios tipos de gasolina, ¿no?, que oscilan, y diésel, que oscilan entre los $2 y los $3 y algo más, ¿no? La gasolina en el Perú me parece que cuesta más de $4, ¿no?, el galón. Bueno, pero cualquiera sea el aumento, lo que debe contar es que en este momento el país no está en condiciones de pagar subsidios que fundamentalmente ayudan a los ricos. El subsidio a la gasolina es un subsidio regresivo que favorece más a los ricos que a los pobres. ¿Por qué crees eso? Qué interesante que digas eso. Normalmente se cree que el subsidio está diseñado para proteger a los más pobres, de manera que si el ciudadano pobre usa el transporte público, paga un boleto no tan elevado. ¿Por qué crees que el subsidio en realidad protege a los ricos? Bueno, todo ecuatoriano que tiene un automóvil no es un pobre. Claro. ¿Y por qué entonces recibe un subsidio del Estado con una gasolina barata? Buen punto. Ya. Y en cuanto a quienes ocupan el transporte público, hay formas de compensar. De hecho, el gobierno ha anunciado un aumento del subsidio para los pobres. Está aumentando en 300,000 el número de pobres que recibirían una bonificación económica en efectivo. ¿Esa es una buena idea? Bueno, es un programa que nació en el Ecuador durante el gobierno del presidente Yamil Maguad, de subsidiar a los pobres mediante la entrega de una especie de salario mensual gratuito, ¿no? Yo soy enemigo de eso, querido Álvaro. Pero ha funcionado muy bien para los pobres. Sí, pero funciona tan bien que entonces ya no quieres trabajar. Sí, en realidad. Si te regalan dinero porque eres pobre, entonces es fantástico, ¿no? No, pero siempre existe la posibilidad de que él pueda conseguir un empleo, deja de ser pobre, gana el doble o el triple, y como consecuencia, pues, se elimina el subsidio. Alejandro Toledo, a quien tú conoces, siempre decía cuando era político y no estaba preso, no hay que regalar pescado, hay que enseñar a pescar. Así es, ¿no?
Pero el drama de la pobreza en América Latina y en el Ecuador es tan grande, ¿no? Me preocupa que aquellos pobres que no reciben al menos un pequeño subsidio simplemente no pueden alimentarse o no pueden vestirse, ¿no? Me preocupa mucho que la calle en Ecuador ahora mismo esté ardiendo, convulsionada. Veo imágenes patibularias de un montón de jóvenes que parecen salidos de prisiones, quemando todo, robando todo. Digamos, ¿hay un operador político detrás de esas protestas? Porque mi temor es que esto termine favoreciendo a Correa y que a estos muchachos les estén pagando. Bueno, hoy me han llegado declaraciones de Correa. La una hecha cuando era presidente del Ecuador y la otra en la reciente entrevista que hizo al dictador de Venezuela, Maduro. La vi, sí, la padecí. En las cuales Correa dice que hay que eliminar los subsidios de la gasolina en Venezuela y en Ecuador. O sea que tendría que aplaudir la medida de Moreno. De manera que los correístas deberían estar en las calles de Quito aplaudiendo al presidente Moreno por haber aplicado la recomendación del sabio economista Correa. Ahora, Lenín Moreno ha resultado una sorpresa, ¿no, Osvaldo? ¿Es un buen presidente? ¿Echas las sumas y las restas? Bueno, él recibe muchas críticas en el país, como todos los presidentes reciben una vez que ejercen el mandato. Tú lo sabes bien, pero el claro. presidente Moreno creo que ha tenido varios aciertos. Primero, devolvernos la democracia y la libertad. No es poco, ¿ah? Que es mucho. Sí. En el Ecuador hoy hay división de poderes. Poco a poco vamos avanzando a una justicia independiente. La fiscal general no se debe a ningún partido político. Rinde cuentas el gobierno, la prensa es independiente, la oposición igual, y él tiene una visión pluralista del ejercicio de la presidencia de la República, como debe suceder o sea en la que democracia. lo apruebas, yo también. Ahora, en Ecuador, a diferencia de mi país, el Perú, no hay tantos presos por corrupción. Bueno, está Jorge Glass, ¿no?, que fue vicepresidente de Correa, pero no ha avanzado tanto la lucha contra la corrupción. Por una razón. ¿Por qué? Porque Correa estableció un sistema judicial y fiscal para protegerse. Todos los fiscales, sobre todo los de más alto nivel, y todos los jueces de la Corte Nacional y de las cortes importantes de provincia fueron designadas personalmente por él, que intervenía en la selección. Entonces, mientras esos jueces y esos fiscales estuvieron en ejercicio, protegieron a Correa. Claro, por supuesto. Y protegieron a la docena de ministros corruptos. Claro. Y otra docena de legisladores y de dirigentes de ese partido político. ¿Te gustaría que Jaime Nebot, que yo creo que ha sido un muy buen alcalde de Guayaquil, ¿te gustaría que fuera candidato presidencial eventualmente? ¿Lo ves con simpatía? Bueno, no quisiera entrar a juzgar a los candidatos potenciales a la presidencia de la República. Es muy pronto, ¿no? ¿Cuándo serán las próximas? Es muy temprano. Todavía falta un año para las elecciones. ¿Se van a celebrar el próximo año, el 20? Y para comenzar, él no ha decidido todavía ser candidato. Correcto. Eso es correcto. Yo lo estoy empujando. Sí. ¿Cuándo son las elecciones en tu país, Osvaldo? Las elecciones faltan un año para que comience. Faltan unos meses para que comience la pre-campaña electoral. ¿No? Las elecciones tendremos a fines del año 2021. 2021. Ah, bueno, 2021 como en el Perú. ¿Y Moreno puede ir a la reelección? Puede ir a la reelección. No parece que él desee ir a la reelección. ¿Tú qué le aconsejarías? Bueno, después de lo que acaba de hacer hoy, después de haber cambiado radicalmente la política exterior, tercermundista de Correa, sí, y él ha abierto las relaciones económicas al mundo desarrollado, yo no tengo nada que aconsejarle y recomendarle. Me parece que ha tenido varios aciertos. Sí. Y uno de los vacíos que quedaba era la política económica, que comienza a enfrentar un poco tarde, 2 años tarde. Sí. Bueno, pero más vale tarde que nunca. Como en la Argentina, el pobre Macri, tú sabes, va a perder las elecciones el 27 de octubre. Sí, está 20 puntos, 15 puntos abajo de Alberto Fernández. Está la sombra
del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene muy mala prensa en nuestros países, ¿no es cierto? Tiene muy mala reputación. Estos son buenos muchachos, tratan de ayudar a ordenar las cuentas, ¿no? Pero el Fondo Monetario está presente en el Ecuador ahora, ¿verdad? Me parece que están negociando un paquete, un préstamo. ¿Esto es bueno? ¿Esto era inevitable? ¿Hay que darle al Fondo Monetario tanto poder, Osvaldo? Bueno, había un chiste que circulaba en América Latina en nuestra juventud, ¿no? De que cuando un hombre era traicionado y pertenecía al Partido Liberal, planteaba el divorcio. Si era conservador, pues disparaba a su mujer, ¿no? Y si era comunista, apedreaba a la embajada americana. Era muy conocido, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa hoy con el Fondo Monetario Internacional. Es el culpable de todos los problemas de América Latina. En el gobierno de Correa no tuvo nada que ver el Fondo Monetario Internacional. Nada, claro. Y destrozó la economía. Claro, claro. El Fondo Monetario Internacional, a mi manera de ver, tiene recetas que corresponden a un consenso mundial que existe en este momento sobre lo que debe hacerse en el campo de la economía, que es adoptar la economía de mercado, que es vivir con los recursos que se tiene, sin endeudarse, ¿no? Y que es preservar todos los equilibrios básicos e incrementar la producción para que aumente el empleo, porque ese es el mejor camino para eliminar la pobreza, por sobre las políticas sociales. Pero lo que los hace impopulares es que te prestan plata. Todo lo que ellos defienden es de sentido común, como has explicado tú, pero luego te prestan dinero. Y a tasa de interés baja. A tasa de interés bajísima, por supuesto, inferior a la del mercado, ¿no? Pero la gente de izquierda, los muchachos, creen que el Fondo Monetario es un vampiro que te presta dinero para tener todo el control, para saquear todas las reservas, ¿no? No es así, ¿no? Para poner el caso ecuatoriano, si en este momento el Ecuador podría seguir endeudándose o tuviera el petróleo a un precio de $100 el barril, muy probablemente el presidente Moreno no habría realizado el ajuste económico. Correcto. Y no habría necesitado del Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, démosle la vuelta al tema. El Fondo Monetario Internacional interviene en los países porque ellos lo buscan. Claro. Ellos porque lo necesitan. Es el porque bombero quieren que... sus préstamos. Claro. Y naturalmente, como todo prestamista dice, bueno, yo le presto el dinero, pero usted no lo bote. Sí, claro, lógico, claro. Inviértalo. Claro, cuídelo, no se lo robe, no lo dispe. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego vamos a seguir disfrutando de la presencia del gran Osvaldo Hurtado, que fue un brillante presidente del Ecuador. Me ha regalado su libro, El Poder Político en el Ecuador. Este libro tiene ya agotadas más de 10 ediciones y ha sido celebrado 20. 20. ¡Wow! Felicitaciones, qué envidia. Y ha sido celebrado por la crítica internacional, ¿eh? Nueva York, París, Washington, Londres. Está en Amazon, supongo. Está en Amazon, ¿no? Se vende en Amazon el libro. Sí, en Amazon está el libro en versión en papel y en digital. Y otros libros míos también están en Amazon. Quédate un ratito más con nosotros. Bueno, estoy entrevistando al expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado. Hoy es un día difícil para el Ecuador. Hay muchas protestas en las calles, hay mucha gente descontenta con el presidente Lenín Moreno. Agradezco a mi amigo Carlos Sánchez Berzaín por haber propiciado este encuentro tan afortunado con Osvaldo Hurtado. Osvaldo, quisiera preguntarte por lo que ha ocurrido en el Perú. Como tú sabes, el presidente Vizcarra ha cerrado el Congreso, ¿no? El Congreso fue elegido hace poco más de 3 años. Tenía una amplia mayoría opositora. Luego esos 75 congresistas del fujimorismo se partieron en 2 o en 3, ¿no? ¿Ha hecho bien Vizcarra en cerrar el Congreso? ¿Cuál es tu percepción? De lo que he podido leer en los medios de comunicación o escuchar en entrevistas ahora mismo, es por lo menos discutible que la medida sea constitucional. Correcto, es por lo menos discutible. Sí. Pero aún en el caso de que lo fuera,
El Congreso, para ser legítimo, no necesita ser un Congreso bajo el control del gobierno. En un sistema político presidencial, frecuentemente el Congreso es un órgano de oposición. Correcto. Eso pasa en casi todos los países de América Latina, con 2 o 3 excepciones. Y un elemento esencial de la democracia es la tolerancia. La tolerancia con la discrepancia. Y una virtud de los presidentes debe ser o negociar con la oposición o aceptar el triunfo de la oposición. Que el Congreso peruano está dominado por un partido de la oposición. Bueno, el pueblo peruano lo escogió. Correcto. De manera que por todas esas consideraciones, a mí me parece que se ha desencadenado en el Perú un periodo de inestabilidad que no es bueno para un país que ha sido económicamente tan exitoso en los últimos 20 años. Comparto plenamente tu reflexión. Ahora bien, al margen de que sea o no constitucional, hay juristas que dicen que lo es y hay otros que dicen que no lo es. Hay opiniones divididas. Tú sabes, la Constitución es como la Biblia, cada uno la interpreta a su antojadiza manera. Bueno. Pero, ¿quién quiere pasar a la historia como un presidente que cerró un Congreso opositor, no? ¿No te parece que es como una mancha o una sospecha? Quizá no es un dictador, pero está bajo la sospecha de serlo, de querer serlo. Pero ¿qué es lo que va a pasar mientras transcurra el tiempo necesario para que se realicen elecciones? 4 meses el Perú va a tener un presidente que gobierna sin Congreso. Y que gobierna con decreto. Con decreto. El Congreso sesiona, pero la comisión permanente, son 27 congresistas de 130. Es un mini Congreso desprovisto de poder. El presidente que gobierna sin Congreso. El drama del Perú y de América Latina en general es de que en los últimos años los partidos políticos han desaparecido. Y no puede funcionar una democracia en forma madura y responsable si no hay de por medio organizaciones políticas representativas y líderes políticos experimentados. De acuerdo. Si para algo tiene que prepararse un ser humano es para gobernar el Estado, bastante más complejo que cualquier otra actividad que pueda desempeñar. Sí. Y cuando no hay partidos, entonces llegan al gobierno o llegan al Congreso personas sin una escuela política, sin una experiencia política, sin un trato político y sin la moderación política que va uno adquiriendo con los años, con los éxitos y con los fracasos. Muy sabio lo que has dicho. Muy sabio, porque entonces no hay partidos políticos y hay caudillos. Y estos caudillos crean unos partidos políticos ad hoc. Y esos partidos existen mientras el caudillo tiene poder, ¿no? Una vez que el caudillo entra en desgracia o lo confinan en un calabozo o fallece, el partido deja de existir. Eso no es bueno, ¿verdad? Y los votantes consignan su sufragio por el presidente de la República de un partido y por los diputados de otro partido. Eso es lo que pasa. Entonces gana la elección un presidente de la República y no tiene una mayoría. A mí me da mucha pena que esto ocurra en el Perú, ¿no? Y más luego del precedente que ocurrió durante el gobierno del presidente Fujimori, ¿no? Sí. Ahora, y yo hago votos, ¿no? Porque se encuentre una forma que permita restablecer esa institución fundamental que es el Congreso Nacional, ¿no? Sí. Porque si todos los presidentes en América Latina consideran que el Congreso, por ser de oposición, es un obstáculo para el gobierno, bueno, en América Latina que se imita tanto, no voy a decir los malos ejemplos, bien, podría otro presidente hacer lo mismo. Sí. Otro pequeño apunte que quisiera hacer al respecto, ¿no? En las democracias más admirables, pienso en Gran Bretaña, pienso en Alemania, pienso en España. El Congreso, pienso incluso en Estados Unidos, el Congreso tiene más poder que el presidente. Es decir,
El Congreso puede despedir al presidente. El presidente no puede cerrar el Congreso en ningún caso, ¿no es verdad? O sea, encontrar una argucia legal, un atajo legal en la Constitución para cerrar el Congreso se ve profundamente antidemocrático, profundamente antidemocrático. Lo que me lleva a esta pregunta. ¿A qué grandes líderes políticos o grandes presidentes latinoamericanos tú recuerdas hoy con admiración, Osvaldo? Ahora. Antes de eso, brevemente, ¿no? Solo en los regímenes parlamentarios es posible que el presidente del gobierno tenga mayoría. Porque si no hay mayoría, no hay presidente del gobierno. Correcto, mira España. Es lo que está ocurriendo en España. Mira España, ¿no? exacto. Pero en el régimen presidencial es habitual, es frecuente, es corriente que el presidente no tenga mayoría en el Congreso. Claro, por supuesto. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama y varios otros han gobernado en minoría en el Congreso Nacional. Sí, señor. Y el Congreso de los Estados Unidos no es que ha sido pues un seguidor del pensamiento o de las políticas de la Casa Blanca. No está para eso. No está para eso. No es su función. Exacto. Es un contrapeso. Claro. Claro. Para eso existe la división del poder. Correcto. Para eso existe la división del poder. Ocurre que a veces las masas bárbaras, la tribu soliviantada, dice el Congreso, todos son ladrones. Porque es que esto lo he visto muchas veces. Y no todos son ladrones. Y aquellos que son ladrones, bueno, pues habrá que enjuiciarlos, hay que acusarlos con fundamento, ¿no? Bueno, en América Latina existe la costumbre, ¿no? Los políticos ladrones, los congresistas incapaces. En América Latina han habido presidentes absolutamente honorables. Claro, claro. Perú los ha tenido, sí. Para hablar de uno, el presidente Belaúnde. En Cuando el caso tú de eras Perú, presidente de Ecuador, Belaúnde era presidente de Perú, un gran señor. Que fue mi contemporáneo claro. En la presidencia de la República. Claro, ¿no? señor. En Colombia, varios. Belisario Betancourt, por ejemplo. En sí. Chile, Eduardo Frei, sí. Ricardo Patricio Lagos, sí, sí. Y varios otros más. Entonces, a mí me parece que esa generalización sí. es negativa para sí. la vida democrática de una nación. Sí, ha sido muy sabio no entrar en Argentina. Ha sido por otra parte, siempre el Congreso es impopular. Esa es una constante en América Latina. Sí. Yo diría. Nunca el Congreso tiene la popularidad del presidente de la República. Nunca. La mala fama se la lleva siempre el Congreso. ¿Por qué? Porque es un centro de debates, de discusiones, de conflictos, ¿no? Y porque ganan bien. La gente dice, ese congresista es un ignorante, no fue a la universidad y gana un montón de dinero y tiene carro con chofer. Entonces el odio lo vuelcan contra el Congreso. Pero sin Congreso Nacional y sin división del poder no existe democracia. No hay democracia, claro. Es tan simple como eso. ¿Quieres recordar a 2 o 3 grandes líderes políticos que han ejercido una influencia en tu pensamiento moral, ético, político? Bueno, pienso que Eduardo Frei padre, ¿no? Eduardo Frei Montalva. Claro, ¿cómo no? Sin duda él, ¿no? Anterior a Allende, ¿no? El primer Frei. Claro, claro. Lo envenenaron, ¿no? Sí, lo envenenaron. Sí, sí. Lo asesinó el régimen de Allende. Perdón, el régimen de Pinochet. Y eso no habría podido pasar sin el consentimiento de Pinochet. Absolutamente, absolutamente. Querido Osvaldo, hay muchos venezolanos que ven este programa en cualquier lugar del mundo, porque ahora por YouTube se puede ver en los lugares más remotos. ¿Qué ideas tienes alrededor de la crisis venezolana? ¿Cómo es que terminan las dictaduras? Y el gobierno de Venezuela es una dictadura. Bueno, a las dictaduras hay que derrocarlas. Y intentó el pueblo venezolano a través de las manifestaciones populares. Vaya que lo han intentado. Millones de venezolanos en las calles. Sí, señor. Y fracasaron, en parte por la represión criminal del gobierno, ¿no? Muchos fueron asesinados y otros tantos torturados. En un acto, me parece a mí, de ingenuidad, la oposición venezolana negoció una fórmula de compromiso. ¿Cómo Maduro y el resto de criminales
y de narcotraficantes que gobiernan Venezuela van a ceder el poder. Si lo hicieran, terminarán en la cárcel, juzgados por un tribunal internacional o por una justicia independiente de Venezuela. En vista de esto, la comunidad internacional tomó iniciativas para aislar a Venezuela, para sancionar a Venezuela, para presionar la vuelta a la democracia, y fracasó. A mi manera de ver, solo queda una alternativa. ¿Cuál es? Y esa alternativa es una intervención militar en Venezuela de una fuerza multinacional en la que participe América Latina y sin duda Estados Unidos y Canadá. Yo te aplaudo. Sí. Me alienta y me da esperanzas y al mismo tiempo me sorprende que lo digas tú. Tú eres un gran demócrata y tú vienes del campo de la izquierda democrática progresista de América Latina. Es que es lo único que queda. Y podrá decirse que es un elevado riesgo, y claro que lo es. Pero no actuar también es un elevado riesgo. Pero, ¿y acaso no están muriendo decenas, centenares, miles de venezolanos? No solo por los asesinatos de estos grupos paramilitares, sino de hambre, de claro. enfermedad. ¿Acaso no 4 millones de venezolanos, al menos la mitad, piden caridad en las calles de Quito y de Lima y de Santiago de Chile y de otros países de América Latina? Así mismo, señor. Entonces, los daños que pueda producir una intervención militar están largamente compensados con el fin de la pobreza, la miseria, la enfermedad que sufre el pueblo de Venezuela. Ahora, claro, una decisión de esta naturaleza pasa por un compromiso de América Latina. Y he escuchado decir a los gobernantes de América Latina que esa opción está descartada. De la misma manera que los gobernantes de América Latina, durante la dictadura de Chávez, auparon y toleraron la construcción de este régimen totalitario que hoy existe en ese país. Bueno, la verdad es que me he quedado, yo te había entrevistado antes, pero me he quedado profundamente admirado del vigor intelectual, de la fortaleza de tus reflexiones, de la hondura moral de tu pensamiento. Me sorprende sobre todo porque tú vienes de la izquierda. Te admiro doblemente por eso, porque eres un líder de izquierda, pero de izquierda democrática, progresista, sensible al dolor de los hermanos venezolanos y cubanos cuyas libertades han sido secuestradas por esas dictaduras totalitarias. Te expreso mi profunda amistad y admiración, querido Osvaldo Hurtado. Muchas Acá gracias. te queremos mucho. Vuelve pronto. Cuando me pregunten a qué ecuatoriano admiras, siempre diré en primer lugar tu nombre, Osvaldo. Gracias. Y les ruego que lean este gran libro de ensayos, que es una reflexión sobre el Ecuador, pero que es perfectamente aplicable a nuestras democracias incipientes de América Latina. El poder político en el Ecuador. Un gran aplauso para Osvaldo Hurtado. Gracias, gracias. Hasta pronto, hasta pronto.